haber estado con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora le doy paso a mi compañera Mariana Suárez, que viene con el segundo panel de este gran foro de movilidad y transporte. Hola, Adelaida, muchas gracias. Hola a todos y bienvenidos a esta mañana en la que vamos a estar hablando del transporte de carga, de cómo tener una movilidad más sostenible y cómo ir encaminando el sector como se ha venido haciendo a que sea mucho más eficiente. Los invito a que durante esta transmisión nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @forosemana, y a que participen activamente con el hashtag Así se mueve Colombia. Ahora en el siguiente panel que viene vamos a estar hablando sobre la revolución de esas nuevas tecnologías en el sector del transporte. Para eso, pues voy a tener en unos momentos a unos invitados muy especiales. Vamos a estar con nuestra viceministra de Transporte, vamos a estar con un especialista en movilidad que es Juan Pablo Bocarejo, vamos a tener también como invitada a la presidenta de Colfecar, vamos también a tener a Juan Carlos Ocampo, que es el manager director de Scania Colombia. Vamos a estar también, bueno, ya les había dicho, con Nidia Hernández, que es la presidenta de Confecar, y con Carmen Ligia Valderrama, que ella es la viceministra de Transporte. Durante un buen ratico vamos a estar hablando con ellos sobre cómo han ingresado esas nuevas tecnologías al sector transporte, cómo están revolucionando la manera en la que se está movilizando la carga en Colombia, yendo sobre todo hacia la eficiencia, hacia producir muchas menos emisiones de CO2 y hacia unos sistemas pues, de transporte mucho más sostenibles en el largo plazo. El foro de hoy va a ir hasta mediodía, así que los invitamos a que después de este panel que tengo el placer de moderar, se tomen un café rápidamente y vuelvan nuevamente y se conecten porque vamos a estar con las conversaciones que el país necesita hasta el mediodía. Estamos dándole tiempo, nos falta porque lleguen a esta transmisión 2 de nuestros invitados para poder continuar con nuestro panel. Mientras tanto, pues yo les cuento que se calcula que cerca del 12% de los gases de efecto invernadero son generados por el sector del transporte. Por esa razón es que tanto el sector como las empresas que fabrican y que traen al país esos vehículos, como los entes de control, como las autoridades, pues se han puesto en la tarea de tomar medidas y establecer estrategias que permitan, por un lado, la modernización de la flota de vehículos, una tarea en la que el país ya viene avanzando, y por otro lado, en buscar estrategias pues, para que sea mucho más costo eficiente el sector. Mientras llegan nuestros invitados, quiero darles la bienvenida para que vayamos conversando a Juan Pablo Bocarejo, ¿sí? Que es un gran especialista, perdóname, a Juan Carlos Ocampo, que es el presidente de Scania, y también a Nidia Hernández, que es la presidenta de Colfecar, para que vayamos conversando mientras se nos unen Juan Pablo Bocarejo y la viceministra. Bienvenida, Nidia, bienvenido, doctor Juan Carlos, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ay, bueno, ya nos acompaña Juan Pablo Bocarejo, bienvenido, ¿cómo está? Hola, Mariana, hola, Juan Carlos, Nidia. Hola, Juan Pablo. Hola, Juan Carlos. Hola, Mariana. Bueno, les propongo que vayamos entrando en materia mientras se nos une la viceministra. Yo quisiera que primero cada uno brevemente nos cuente cómo está viendo hoy el sector del transporte de carga en el país, entendiendo también a lo que se ha tenido que enfrentar el sector por cuenta no solo de las medidas de la pandemia y lo que sucedió, sino también las movilizaciones y esos bloqueos pues, que tuvimos y el cierre del puerto, en fin. Entonces quisiera empezar primero con la doctora Nidia. Muchas gracias, Mariana. Bueno, el transporte de carga ha jugado sin duda un papel fundamental en el abastecimiento del país y el proceso también de reactivación económica en el que todavía seguimos persistiendo. Es importante también destacar y valorar sobre todo el papel de los conductores de vehículos de carga que a pesar de las adversidades han mostrado su coraje, su valentía para vencer el miedo al contagio y también vencer el temor a quedar en la mitad de un bloqueo que puede tardar muchísimos días, semanas, inclusive más del mes, o quedar de pronto a merced de vándalos que han atentado contra la integridad de ellos. Y que a pesar de todas estas dificultades, ellos persistan en seguir garantizando el transporte de alimentos, de productos para el sector de la salud en los momentos tan difíciles. Así que luego de la pandemia y de todos los efectos que nos ha dejado el paro nacional que todavía persiste, ambas cosas,
el sector de transporte de carga, a mi manera de ver, afronta 3 retos importantes. El primero, un reto económico. El reto económico está porque los empresarios de nuestro sector, igual que el resto, se han visto afectados económicamente, no solamente por las restricciones de la pandemia que ha disminuido el volumen de toneladas de carga a transportar, sino que también obviamente el tema de los bloqueos también ha generado o ha puesto en jaque también el abastecimiento del país. En términos de cifras, el PIB del transporte tuvo una reducción del 20%. ¿Esto qué significa? Que ha tenido una caída 3 veces más que la caída de la misma economía nacional. El paro nacional también ha representado, según nuestros cálculos, pérdidas superiores al 1,1 billones de pesos, no solo por el tema del lucro cesante, sino también los vehículos vandalizados, saqueados, el hurto de mercancías, pues que ha generado esta gran pérdida. Y otro tema que también vemos con mucha preocupación y que afecta obviamente la parte económica es el tema de los atentados a los vehículos de carga por parte de grupos al margen de la ley, que pues vemos con mucha preocupación que cada vez se han ido como acrecentando en diferentes zonas del país. Otro reto importante es el reto logístico, precisamente por lo que decías tú. Uno de los cierres más importantes que tuvo fue el puerto de Buenaventura, que nosotros inclusive tuvimos la oportunidad de presentar un documento que llamamos el Vía Crucis para poder llegar al puerto, donde mostramos los diferentes obstáculos que tenía que, digamos, pasar un vehículo de carga para poder llegar hasta el puerto, no solamente por los cuellos de botella que vemos en las vías nacionales, ya sea porque la concesión está trabajando en las carreteras y generan unos paresigas que pueden durar hasta 10 horas, digamos, de cierre de la vía, sino también que se han presentado derrumbes que también generan obviamente un cuello de botella para llegar al puerto. Otro punto crítico son los patios de contenedores, porque obviamente también, digamos, colapsaron completamente y al no trabajar las 7x24, pues obviamente no está generando una agilidad en los procesos logísticos en el puerto. Hoy en día, un proceso crítico es el proceso de entrega de los contenedores vacíos en el puerto, que se está tardando hasta 8 días para poder entregar un contenedor vacío en el puerto, y eso obviamente está generando o impactando la productividad de los vehículos de carga. Los largos tiempos de espera por parte de los generadores y destinatarios, y así una serie, digamos, de cuellos de botella que está impactando la logística a nivel nacional y que obviamente está impactando el comercio exterior. Y por último, el reto de regulación. Nuestro sector es un sector que está hiperregulado. Y vemos con mucha preocupación también porque pues obviamente toda esta nueva normatividad que se está generando, lo que vemos es que va a generar una presión inflacionaria sobre los precios de los productos que al final van a terminar comprando, y pues obviamente los afectados son todos los productos. Bueno, quisiera darle la bienvenida a la viceministra que ya está con nosotros en esta transmisión. Viceministra, buenos días, ¿cómo está? Y bienvenida a este panel sobre nuevas tecnologías. A ustedes, muy buenos días, qué gusto saludarlos a todos los que están conectados de Revista Semana y por supuesto a quienes me acompañan en el panel, la doctora Nidia Hernández, el doctor Juan Pablo Carego y Juan Carlos Ocampo, gusto saludarlos. Viceministra, habíamos comenzado la discusión mirando un poco cómo está hoy el sector del transporte de carga, pues a la luz primero de la pandemia y luego del tema de los bloqueos. La doctora Nidia ya había arrancado a la intervención y ya había dado, digamos, su visión. Quisiéramos pues, conocer usted cómo ve el panorama actual del sector. Muchas gracias. Yo creo que es hoy por hoy la pregunta más importante y que nos permite transmitir que el sector del transporte de carga sigue siendo un sector absolutamente importante en el país. Son los que mueven el abastecimiento y así como estuvieron de frente durante todo el año pasado, que fue especialmente retador a propósito de la pandemia, pues en los últimos meses no ha sido menor, entre otras porque tenemos que decir que los transportadores no han hecho paro. Digamos, muchos de ellos no han hecho paro activo, de manera que por el contrario han estado prestos y dispuestos a seguir trabajando en aras pues, y en beneficio no solo de todos los mercados en sí mismos, sino de todos los colombianos a través de todo el territorio nacional. Pero si me permiten precisar, garantizar la eficiente movilización de mercancías en el país y pues con esto el correcto funcionamiento de las cadenas productivas es uno de los principales objetivos de nuestro ministerio. Actualmente se recupera gradualmente pues, la normalidad en las operaciones logísticas. Hemos tenido unos desafíos no menores. Una vez mitigada la situación de orden público por la que pues, se atravesó en el país, sobre todo en los últimos 2 meses. Según cifras del Registro Nacional de Carga, durante el año 2021, por el país ya se han movilizado 3.2 millones de viajes de carga que representan
45 millones de toneladas. Estas son cifras no menores realmente. Y aún cuando estas cifras pues muestran una variación negativa aproximadamente del 5%, si se compara anteriormente respecto al año anterior, de manera puntual, se va recuperando la normalidad en las operaciones logísticas del país, liberando pues ese flujo de carga especialmente concentrado en los puertos durante estas semanas. Los puertos del país, especialmente el puerto de Buenaventura, ha reactivado su operación durante las últimas semanas en el peor momento de la situación de anormalidad de orden público. Se llegó a una disminución del 94% en la carga que ingresaba y que salía de la ciudad de Puerto. A día de hoy, esta movilización pues ya se ha venido recuperando, ¿sí? Y alcanza cifras de algo más de 2.500 vehículos diariamente, que eso es básicamente las mismas cifras que se tenían en un periodo de normalidad. Aun cuando persisten algunas demoras que obedecen a ese alto volumen de movilización de mercancías y a propósito pues del estancamiento que hubo en esta temporada, la carga tanto de importación como de exportación ha podido llegar a destinos manteniendo en funcionamiento pues el aparato industrial colombiano. El abastecimiento por su parte se ha mantenido en normalidad desde el Ministerio de Transporte y en coordinación con todas las instancias del gobierno central. Se ha mantenido un seguimiento constante de la situación, estamos permanentemente monitoreando y acompañando y además generando toda la operación que permita que así sea con la participación activa, tengo que decirlo aquí, muy activa del sector privado, de gobernaciones, alcaldías, pues que han podido atender estas alertas de desabastecimiento que tuvimos, especialmente en lugares apartados del territorio nacional, pero hoy ya tendemos a la normalidad. Juan Carlos, ustedes como Scania Colombia, ¿cómo ven hoy el sector y qué expectativas tienen de cara pues al cierre del 2021 y al próximo año, que además será un año muy político? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, primero que todo, muy buenos días. Un placer para mí participar en este panel en un tema tan relevante como el que estamos tratando el día de hoy. Y primero quisiera decir que coincido con la visión de Nidia y la viceministra en el sentido de que en realidad el derecho a la protesta es legítimo, pero eso no puede incluir bloqueos de carreteras ni tampoco vandalismo, ¿no? No perdamos de vista que el abastecimiento de bienes y servicios depende del transporte, ¿no? Y las ciudades no pueden sustentarse sin eso. Entonces, dicho eso, quisiera dar mi reconocimiento a todos aquellos trabajadores y empresas que a pesar de las circunstancias han seguido trabajando para evitar que las ciudades queden desabastecidas. Pasando puntualmente a la pregunta, la realidad es que, según nuestro punto de vista, se necesita urgente una renovación de flota en el país, para lo cual deben establecerse incentivos, incluyendo una política de chatarrización, que el día de hoy ya existe, pero creemos que es perfectible. Un dato muy importante es que el parque automotor tiene una antigüedad promedia de más de 20 años, ¿de acuerdo? Con tecnologías ineficientes desde el punto de vista energético y sobre todo poco amigables con el medio ambiente. Desde esta perspectiva, la medioambiental, Colombia exige que se cumpla con la normativa de emisiones de Euro 4, cuando la mayoría de los países de la región ya tienen Euro 5 e incluso Euro 6 como norma base. Entiendo que la norma Euro 6 sea un poco más difícil de aplicar porque tiene algunos retos por delante, incluyendo el tema del combustible. Sin embargo, pasar de norma de emisiones Euro 4 a Euro 5 es una decisión que podría tomarse de manera inmediata. Y no perdamos de vista que, si bien las diferencias entre emisiones de Euro 4 y Euro 5 para el CO2 son casi nulas, también existen diferencias para otros tipos de emisiones, como el CO, pero principalmente el material particulado, que es el responsable de las enfermedades respiratorias en las ciudades. Y fíjense que pasar de Euro 4 a Euro 5 reduciría 40% el material particulado y un casi 30% el CO. Así que me parece un punto que podría colaborar mucho en la coyuntura actual. Y no es nuevo los puntos que usted menciona, Juan Carlos. Nosotros ya venimos, pues el país viene hablando y los especialistas han alzado la mano que es necesario modernizar la flota, que tenemos que ser más eficientes, el medio ambiente. Entonces, doctor Bocarejo, yo quisiera preguntarle a usted como especialista en movilidad, ¿qué falta para que eso que el doctor Juan Carlos nos está recordando y que sabemos se pueda materializar y avanzar en ese sentido? ¿En dónde podemos hacer y qué nos falta para lograr avanzar más rápido, modernizar más rápido,
tener vehículos con unas tecnologías que los hagan más eficientes? ¿Dónde usted ve ahí que ahí está como el problema? Mariana, yo creo que tenemos cada vez mejores bases para lograr ese cambio hacia vehículos de bajas emisiones, ojalá hacia cero emisiones. Lo primero es que creo que hemos venido construyendo una regulación a través de la ley de electromovilidad y otras leyes que promueven los vehículos de bajas emisiones. De otro lado, cada vez más activas las empresas privadas. Tenemos empresas en Colombia, especialmente en el sector de transporte urbano, de transporte de mercancías urbano, que ha logrado una inclusión de vehículos eléctricos o de vehículos de otras tecnologías. Y un poco viendo lo que han hecho otros países en América Latina, y también nosotros estamos trabajando especialmente con el Reino Unido desde la Universidad de los Andes, pues existe una hoja de ruta en donde se ponen de acuerdo todos los actores y se miran todos los elementos que pueden contribuir a reducir emisiones de gases de efecto invernadero y emisiones de contaminantes. ¿A qué me refiero? No solo a cambiar la tecnología de los buses, como decía Juan Carlos, el promedio de edad de los camiones. El promedio de edad de los camiones en Colombia es 21 años, es realmente de los más elevados en América Latina. Entonces, definitivamente, ahí hay un trabajo muy grande. Pero también en todo el tema logístico, en todo el tema de reducción de los viajes en vacío, en todos los temas de utilizar vehículos más grandes para los recorridos largos. Todo lo que tiene que ver con la transformación empresarial. Nosotros tenemos un esquema empresarial del transporte de carga donde casi que el 85% de los camiones en Colombia, el dueño solo tiene un camión. Eso pues genera unas ineficiencias y pues es importante que esos pequeños empresarios se capaciten mejor, entiendan mejor cómo pueden avanzar hacia la chatarrización, hacia la renovación, y obviamente, como se mencionaba, aquí hacen falta muchos incentivos todavía. Creo que un excelente ejemplo de lo que se puede hacer es lo que está pasando con los buses urbanos. Bogotá es la ciudad en América Latina que tiene la mayor cantidad de buses eléctricos. Tenemos a Medellín, tenemos a Cali. Esto ha generado que haya empresas que vengan aquí, desde empresas con tecnologías de buses eléctricos, a ensamblar. Tenemos buses a gas. Entonces creo que ahí se puede también aprender para seguir avanzando. ¿Cómo lo ven y qué percepción tienen por parte de los transportadores? ¿Qué es lo que necesitan ellos para avanzar más rápido en el tema de chatarrización, para modernizar su flota? ¿Cómo lo ven ustedes? Doctora Nidia, la escuchamos. Hola. Listo. Bueno, pues como lo decía Juan Carlos y como lo decía también Juan Pablo, el tema del parque automotor en Colombia efectivamente tiene un promedio de 21 años, mientras que en América Latina el promedio es de 16 años. Y aunque obviamente el gobierno ha generado varios planes de incentivos precisamente para que se pueda dar el paso a la renovación del parque automotor, pues todavía siguen persistiendo, digamos, algunas dificultades. No solamente el impacto económico que han venido recibiendo los empresarios, no solamente por el tema de la pandemia y el paro nacional, sino que también hay que tener en cuenta que todos estos vehículos son importados y que obviamente la alta tasa del dólar pues también de alguna manera dificulta esta gran inversión, porque estamos hablando que son tractomulas que pueden llegar a tener una inversión de 600 millones de pesos, que no es una cuantía menor. Y si se tiene en cuenta que la gran mayoría de la flota está en manos de pequeños propietarios, como lo decía Juan Pablo, pues obviamente lo que también hemos podido observar es que ellos tienen muchas dificultades para el acceso a los créditos que les permitan precisamente poder acceder a este cambio a tecnologías o a vehículos que tengan tecnologías más amigables con el medio ambiente. Nosotros también, digamos, hacemos parte del pacto con el Reino Unido y hemos venido trabajando con Juan Pablo y creo que es un tema de articulación entre el sector privado para que podamos trabajar también con esos pequeños propietarios y llevarlos también a capacitaciones y no solamente el tema de las nuevas tecnologías que, digamos, sean mejores para una mejor calidad del aire,
sino también que les permita también un tema de manejo eficiente de sus vehículos. Otro punto importante que sería importante en el tema de tecnologías es avanzar en el tema de los peajes electrónicos, que también es un tema bastante importante. Sabemos que el gobierno está comprometido con esto, pero realmente el logro de que podamos llevar esto a una realidad a nivel nacional generaría menos cuellos de botella y obviamente menos puntos de contaminación. Y otro punto importante que lo vemos como una oportunidad es seguir avanzando en el tema de la virtualidad y la digitalización. Es decir, que ya no sea tan necesario el tema de tener que imprimir documentos en papel para evitar también temas de contaminación con esto y hacer mucho más eficientes los procesos logísticos. Viceministra, ¿qué nos puede entonces usted decir? ¿Cuál es la perspectiva, digamos, de aquí a que finalice este gobierno en avanzar hacia eso? Peajes electrónicos, digitalización para ser más eficientes los procesos, en el mismo proceso de chatarrización que efectivamente pues el gobierno pues hemos visto, y quisiera también preguntarle ahí cómo van con esos incentivos, cómo está la participación, qué tanto se ha avanzado ahí con ese proceso. Pues mira, en términos generales e inclusive puntuales creemos que vamos bien, pero sin duda alguna había acá una deuda de muchos años en algunos frentes en los que todavía nos falta trabajar. Todos estos que has mencionado, como el programa de modernización, por ejemplo, fortalecimiento en materia logístico, es absolutamente fundamental, y por eso es que no hemos escatimado en esfuerzos para seguir fortaleciendo todos estos programas. Mire, el transporte es una actividad esencial para todos, ¿sí? y especialmente el transporte de carga pues juega un papel protagónico en el desarrollo productivo del país. Ni siquiera nosotros no solamente estamos, cuando fortalecemos el transporte de carga, pensando solamente en el sector, sino en lo que implica para el desarrollo productivo del país. Y con esa enorme responsabilidad en los hombros, pues las empresas de transporte, tenemos que decirlo también, las prestadoras del servicio, pues deben modernizar sus procesos y sus prácticas, implementando buenas prácticas en el transporte y sobre todo nuevas tecnologías para la gestión de la flota y para la planificación de operaciones, e incluso para agregar valor a través de servicios especializados en logística. Aquí precisar, el transporte hoy no tiene una visión puramente modal, o sea, no hay que pensar solamente en el transporte en sí mismo, sino en toda su interacción en la economía, y por ello es que la logística, esa concepción desde el punto de vista de la logística, se ha convertido en un elemento fundamental. Y en ello estamos trabajando, y no solamente como gobierno, sino aisladamente, sino conjuntamente y de manera coordinada con el sector privado e inclusive con las academias. Mire, la especialización funcional para la logística podría ser uno de los objetivos de desarrollo de las empresas de transporte en el país, incluyendo dentro de su portafolio pues servicios con otras actividades de gestión del transporte e inclusive de logística en general de sus clientes. Y otro aspecto interesante está en el desarrollo de infraestructuras logísticas especializadas, las denominadas ILE, que son espacios dedicados a la prestación de servicios logísticos, a la integración multimodal y a la generación de valor a través de la logística. Estos proyectos, por ejemplo, están llamados a crear eficiencias para todo el sector, viajes más cortos, más frecuentes, menos tiempos perdidos por esperas o inclusive por decisiones de planificación descoordinadas, de manera que modernizar la flota con todo el programa de modernización, fortalecer todo el elemento de logística, no solamente en las ILES, sino en toda la estructura a nivel nacional, con alianzas logísticas que ya superan las 10 alrededor de todo el país y que se han conformado de manera regional, entre otras, son parte de los proyectos que estamos y seguiremos trabajando y dejaremos sembrados para que cada vez lo que genere es mayor fortalecimiento en el sector de carga en el país. Juan Carlos, cuando a uno le hablan de nuevas tecnologías en el sector del transporte de carga, pues uno se imagina muchas cosas. Yo sí quisiera que usted nos contara un poco desde los vehículos, cuáles han venido haciendo esos avances, si nos puede dar ejemplos, contar de otros referentes internacionales para que comencemos a entender hacia dónde debemos apuntarle y cómo serán esos vehículos en unos 10, 15, 20 años. Sí, claro. En principio, yo pienso que las empresas de transporte deben apuntar hacia la optimización, considerando el punto de vista tecnológico, logístico y obviamente el de costos, buscando eficiencias tanto en la gestión de combustible como en el mantenimiento de las unidades. Y en ese sentido, las tecnologías amigables con el medio ambiente juegan un rol fundamental. Acá es bien importante decir que
no todas las ciudades o todos los distritos tienen el suficiente presupuesto para poder subvencionar la entrada de la energía eléctrica, que para mí es claramente el futuro, pero pienso que hay una transición. Y esa transición implica también darle una mirada a otro tipo de energías, como por ejemplo, se mencionó hace un rato, el gas natural, el biogás, los vehículos híbridos. Nosotros trabajamos mucho con tecnologías alternativas, y un ejemplo muy sencillo de lo que podría hacerse es, por ejemplo, un vehículo híbrido que se podría mover entre las ciudades usando diésel o gas, pero una vez que se acerca a la ciudad o que va a ingresar al cono urbano, simplemente podría activar digamos, los componentes eléctricos y moverse como un vehículo meramente eléctrico por 50 o 60 kilómetros. Eso aportaría mucho en el tema de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Otro ejemplo que es clarísimo es el tema del biogás, al que veo que nosotros en Colombia ni en la región le hemos dado la importancia que merece. Fíjense que el biogás es neutro en emisiones y se puede obtener, por ejemplo, de los residuos de la basura. Nosotros tenemos un ejemplo clarísimo con el tema de Doña Juana. Estamos hablando de que si ese botadero dejara de operar el día de hoy, tendríamos gas para 30 años, ¿de acuerdo? Y en este momento hay un proyecto súper interesante con el gobierno colombiano y con un organismo multilateral sueco para hacer un estudio de factibilidad precisamente sobre Doña Juana. Y cabe mencionar que los vehículos que nosotros producimos, sean a diésel, sean a gas o sean híbridos, sin introducir ningún cambio tecnológico, podrían tranquilamente operar con el biocombustible que podría salir de ahí, siendo muy amigable con el medio ambiente. Incluso iría más allá, la cadena de gas, tranquilamente, en vez de trasladar gas natural, podría trasladar el biogás o una combinación de ambos. Así que yo creo que hay muchas cosas por delante. Electrificar el transporte de carga no va a ser sencillo, fundamentalmente debido al costo de la infraestructura. Sin embargo, es claro que tenemos que ponernos manos a la obra, pero mientras eso sucede, la transición nos da muchas alternativas que yo la verdad veo que no estamos utilizando. Y una última reflexión sería lo que dijo Nidia, que es un tema no menor, es el acceso al financiamiento. Tal vez los grandes flotilleros o los medianos tengan menos problemas, pero dado que hay mucha gente que es propietario de su propio camión, es un nicho al que hay que apuntar. Nosotros, más allá de producir la tecnología para los vehículos, también tenemos un brazo financiero que está fundamentalmente orientado a proporcionar esta solución integral, vale decir, no solo el vehículo, también el mantenimiento y obviamente el financiamiento para poder contribuir a la renovación. Y Juan Pablo mencionó también un tema de Transmilenio o de Bogotá, que creo que el EX ha sido muy exitoso a la hora de introducir la renovación, pero no perdamos de vista que eso tiene también que ver con el diseño que se hizo del sistema y se incluyó una estructura de financiamiento. Localmente no es sencillo conseguir que la banca, se vincule para financiar. Así que las estructuras que se generaron con financiadores del exterior fueron muy interesantes y jugaron un rol muy importante para hacer posible esta renovación. Y como repito, la renovación en los sistemas de BRT o BRS puede ser relativamente más sencilla que en transporte de carga y en el intermunicipal, donde recién creería yo que estamos haciendo nuestros pininos. Muchas gracias. Doctor Bocarejo, ¿usted ve posible que en algún momento en Colombia ese transporte terrestre sea cero emisiones? ¿Y cómo lo ve usted? Tiene el micrófono desactivado. Ya, listo. Yo creo que es un camino que hay que imaginarse primero, es decir, es una meta que hay que plantearse como país. Como decía la doctora Nidia, nosotros estamos trabajando un proyecto financiado por el Reino Unido, por UK Pact, que busca precisamente ayudar a construir ese camino. Ese camino se tiene que construir entre los actores, con el sector público y el sector privado. Entonces vemos, por ejemplo, lo que está haciendo el Reino Unido. El Reino Unido, si nosotros vemos los compromisos mundiales que ha adquirido para reducir emisiones, pues claramente tiene una gráfica que tiende hacia cero. Primero porque ellos tienen una economía que no depende tanto del transporte de mercancías como la nuestra, es una economía mucho más de servicios. Segundo,
Ellos tienen un compromiso fuerte de invertirle a las tecnologías, de invertirle a la innovación tecnológica y de que esa tecnología le llegue a todo el mundo. En general, en el mundo, la industria de los camiones es una industria de pequeños propietarios, de pequeños inversionistas. Entonces es clave que se genere ese acceso. Y el Reino Unido también quiere ser un innovador tecnológico y por eso de alguna manera pues promueve este tipo de estudios en países que ve que tienen pues un futuro promisorio en esto. Entonces yo creo que nosotros vamos por buen camino en muchos temas. Nos toca, digamos, seguir trabajando. Si ustedes oyen un poquito cómo hemos hablado en este panel, nos hemos centrado todavía mucho en los temas productivos, que son esenciales, y en los temas sociales, en los temas financieros, pero un poco un mensaje es, todo el sector debía empezar a pensar en el tema de emisiones, y un indicador permanente del transporte de carga y de la logística debían ser las emisiones. Y debíamos estar, de alguna manera, las empresas debían estar midiendo sus emisiones. Nosotros tenemos un ejemplo muy bonito que estamos empezando a desarrollar en el sector cafetero, que es Expo Café, por allá por el Quindío. Y consiste en que esas empresas se quieren certificar mundialmente como empresas comprometidas con bajas emisiones. Y para eso necesitan comprobar que realmente su logística normal está mejorando las emisiones. De hecho, tenemos un piloto que estamos haciendo hoy de camiones que están recogiendo, camiones eléctricos que están recogiendo el café y lo están llevando a un punto de acopio. Entonces, creo que un poco el mensaje es, puede tomarnos mucho tiempo, pero debemos tener una visión fuerte, clara, hacia ese camino y que todos nos vayamos comprometiendo. Eso le juega a la tecnología del vehículo, le juega al tipo de combustible, le juega a la manera en que usted planifica, la manera en que usted entrega datos, la regulación desde el Estado, etcétera. Doctora Nidia, la geografía de Colombia pues es una geografía particular, si bien se han hecho muchos esfuerzos con el tema también de modernización de las vías, con las 4G, pues de todas maneras, pues somos un país de montañas. Yo quisiera preguntarle, pues eso, ¿usted cómo cree que de alguna manera pues ha afectado el tema de la costo-eficiencia y cómo se ha hecho desde el sector para ir pues además de las vías que se han hecho y todo desde ustedes para ir superando pues ese desafío que siempre va a estar ahí? Efectivamente, como tú lo dices, es cierto, nosotros estamos en un país donde está atravesado por 3 cordilleras y muchas veces cuando nos comparan con otros países, inclusive vecinos de América Latina, pues realmente es incomparable porque, digamos, países como Perú, como Chile, digamos, están muy cerca, sus centros o sus capitales están muy cerca a los puertos, cosa que no ocurre aquí en el caso de Colombia, donde los principales centros de consumo como Medellín o Bogotá pues están bastante alejados de los puertos marítimos. Entonces, uno de los temas que se está viendo es que cada vez las empresas se están movilizando a tener, si son exportadoras, se están movilizando obviamente hacia los puertos precisamente para bajar los costos de transporte. Y también vemos con buenos ojos pues toda la labor que ha venido desarrollando también el gobierno en acelerar todo el tema de las vías 4G, 5G y las mega obras como el tema del túnel de la línea que todavía no está 100% terminado, pero está con un gran avance y ha generado realmente agilidad en los procesos. Sin embargo, vemos que para poder lograr realmente las eficiencias en transporte, más allá del tema de las vías, tenemos que estar participando todos los actores de la cadena comprometidos en trabajar en un tema de 24 horas, porque si no, vamos a seguir teniendo deficiencias y cuellos de botella que lo único que generan son sobrecostos para las operaciones de transporte de carga. Y en el caso de la distribución urbana, pues vemos también que es muy importante que también desde el Estado se genere también toda la regulación donde puedan competir en igualdad de condiciones, tanto las empresas de transporte que hacen última milla, como también todas las plataformas que se dedican a la distribución de esta, para que podamos estar compitiendo en igualdad de condiciones. Eso generaría realmente unas eficiencias y una igualdad de condiciones para todos los actores. Viceministra, en ese sentido, pues, ¿cómo se avanza? ¿Cómo va el tema de las megaobras? ¿Cómo van las vías? ¿Qué nos puede contar de los túneles como el de la línea?
Viceministra, tiene el micrófono desactivado. Listo, ya. Ya, gracias. Pues mira, en general nosotros como sector transporte pues hemos sin duda alguna reconocido que las obras en materia de infraestructura pues tenían que no solamente considerar nuestras realidades desde el punto de vista físico, con todos los desafíos que tiene justamente estar en medio de tres cordilleras, sino ponernos al día en un atraso que había en vías. Y el avance ha sido enorme. Nosotros ya más del 60% de las vías concesionadas se han reactivado realmente en sus obras y ya estamos haciendo inclusive entregas. De manera que el resultado es permanente. Un ejemplo evidente se puede ver en la línea donde se logró, después de encontrar una obra paralizada, reactivar la obra, terminar y ser entregada a todo el país. Entonces, esa es la línea que seguimos en este y en todas las alternativas de vías, inclusive no solo principales, sino secundarias y terciarias, donde corresponde pues nuestra actividad. Y aquellas que son de orden departamental y municipal, pues apoyamos a las regiones en la medida en que podemos hacerlo, de forma tal que todo nuestro compromiso ha sido ya en hechos y pues seguirá haciéndolo en la conformación de todas las estructuras que nos permitan seguir construyendo las vías que necesita el país, no solamente para los transportadores, inclusive de carga, sino para todos los que se movilicen por estas vías. Juan Carlos, yo quisiera preguntarle, uno siempre está mirando al otro y comparándose como país, ¿qué podemos hacer mejor con respecto a? Pero yo quisiera preguntarle un poquito al revés, ¿con qué cosas acertadas se ha encontrado usted del sector en Colombia que pueden ver otros países con buenos ojos y también, digamos, aprender de nosotros? Porque al fin de cuentas, como lo hablábamos, somos un país de montañas, un país muy resiliente, un país que enfrenta unas realidades muy complejas y a pesar de todo, como lo hemos visto en este panel, pues los transportadores no se detuvieron durante este año y medio tan difícil y si bien sí hubo un tema de desabastecimiento puntual en algunos sectores, pero en general pues no faltó, digamos, los productos que llegaran a donde tenían que llegar. Entonces yo sí quisiera que lo viéramos un poquito desde el otro lado y ver usted cómo lo percibe. Tiene el micrófono también desactivado y no lo oímos. Perdón, listo. Me había quedado hablando solo, sí. En principio quería decir que no sé si desde la propia Colombia se percibe esto, pero la conciencia medioambiental que hay en el país es, diría, superior a la que hay en la mayoría de países vecinos. Y un ejemplo claro es la gran labor que se ha hecho con muchos de los sistemas de transporte urbanos, donde se ha podido construir un sistema que incorpora tecnologías amigables con el medio ambiente, como el gas o como lo eléctrico, y que incluso ha logrado exigir el nivel de emisiones Euro 6 para la tecnología de diésel. Así que eso me parece que en principio es muy rescatable. Lo otro es que lo que va a ser muy difícil, pero coincido también con Juan Pablo, es el camino que tenemos que recorrer para electrificar el transporte de carga o el mismo transporte intermunicipal. Si uno le da una mirada a esos sectores, se va a dar cuenta que ahí hay muchísimo por hacer, casi no hay vehículos eléctricos. Entonces, ese camino es largo, pero en algún momento hay que empezar y este es el momento. Entonces, como dije anteriormente, para mí es importante tener en cuenta que debe haber una transición entre lo que hoy tenemos y lo futuro, que es lo eléctrico o los mismos vehículos autónomos a los que se está poniendo mucho énfasis y creo que es lo que se viene. Entonces, si tenemos la tecnología y la matriz energética del país nos proporciona, entre otras cosas, gas, no veo por qué no podamos introducir mejoras sustanciales. Hace un momento comentaba que solo por el hecho de pasar de Euro 4 a Euro 5, que es una decisión que se puede tomar de manera, diría, casi inmediata, bajaríamos en 40% las emisiones de material particulado y casi en 30% de CO. Entonces hay cosas que están, creo yo, muy al alcance de la mano y las podríamos hacer. Y esto, digamos, no afecta a un fabricante en general, porque no hay fabricante, en particular, quiero decir, no hay fabricante que no tenga, ¿cómo se llama?, vehículos Euro 6, Euro 5 o Euro 4. Entonces, creo que hay pequeños avances que se pueden ir dando en paralelo para llegar hacia la meta final, que es tener un país o ciudades libres de emisiones. En este sentido, también lo que dijo la viceministra, la infraestructura juega un rol fundamental. No es fácil, la geografía colombiana no es sencilla,
pero si pudiera, diría que hay un símil con la geografía peruana, por ejemplo. Tenemos costa allá, tenemos sierra, tenemos selva, son rutas muy escarpadas y los productos tienen que llegar hacia los puertos de las regiones en las que se producen, que realmente son fundamentalmente selva y sierra. Entonces, en ese sentido, creo que si bien hay retos, creo que se pueden tomar ejemplos de la región. Es necesario tener una buena infraestructura para poder hacer un transporte eficiente. Y también quisiera tocar un tema que tiene que ver con la seguridad de los vehículos. De eso no se ha hablado mucho y hoy por hoy la tecnología incorpora vehículos que pueden tener cámaras, pueden tener radares, asistentes automáticos de frenado, que te intuyen, digamos, obstáculos en la vía, incluso asistentes que hacen que uno no se salga del carril en el que está, pero para que eso suceda tiene que haber muy buena señalización. Sin embargo, creo que con lo mencionado se pueden evitar muchos accidentes, la tecnología está disponible y solo falta tomar la decisión de ponernos a utilizarla, ¿no? Muchas gracias. Nidia, ¿ustedes cómo ven desde el gremio esa transición y el tema de a un futuro, pues a largo plazo, lograr esa electrificación del transporte de carga? Pues como lo decía Juan Pablo, yo también estoy de acuerdo con lo que él dice, que esto es un proceso, o sea, esto no se va a lograr de la noche a la mañana precisamente por todos los obstáculos que ya he tenido la oportunidad de exponer. Digamos que la parte eléctrica está más dada a los vehículos que desarrollan distribución de última milla, es decir, distribución urbana en las ciudades. Y vemos que muchos de nuestros empresarios han ido migrando poco a poco y están muy comprometidos en esa transición y renovación de sus flotas. Y para el caso de los vehículos pesados que se destinan a largos trayectos, digamos que ahí lo que vemos como una alternativa es toda la tecnología de gas natural, que pues obviamente también muchos de los empresarios han hecho la transición, pero como te decía, hay que tener en cuenta el macro del país. Y el macro del país es que las grandes flotas, o digamos la gran parte de la flota está en manos de pequeños propietarios. Y pienso que ahí es donde, digamos, debe estar apuntado, digamos, todos los esfuerzos para ayudar con incentivos y sobre todo en ayudarles con el tema del acceso a la financiación, que les permita a ellos precisamente dar ese paso hacia tecnologías que sean más amigables con el medio ambiente, porque ese es el gran objetivo como país. Finalmente ese es digamos, como el beneficio para todos los ciudadanos de tener una mejor calidad de aire. Muchas gracias. Viceministra, en el tema de seguridad que tocaba Juan Carlos, ¿cómo está hoy el país en temas de accidentalidad del transporte de carga, de señalización, sobre todo de esas vías, digamos, alejadas de los grandes centros urbanos? ¿Qué nos puede contar al respecto? Mira, en materia de seguridad vial hay que decir que el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial nos ha permitido trabajar en todas las vías del territorio nacional. Y eso se ha hecho con diferentes frentes, no solamente en materia de socialización y capacitación, que se ha abierto en su máxima expresión, la presencia regional es enorme. Hoy por hoy el observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial no es un observatorio, se están triplicando, se está atomizando alrededor de todo el país y eso nos permite llegar a cada una de las regiones, tener la información y poder tomar decisiones no solo de política pública, sino para que las empresas de carácter privado puedan adoptar las decisiones que se deben generar y sobre todo las autoridades locales, los departamentos y los municipios que son quienes directamente son, digamos, los responsables en materia de movilización en sus municipios. Otro frente, además de los observatorios, son los consejos territoriales de seguridad vial. Esta es una figura que existe desde hace muchos años y no se había empezado a generar. La Agencia Nacional se puso en la tarea de constituirlos y de ponerlos en marcha conjuntamente con los gobernadores de los diferentes departamentos. Hoy ya todos los departamentos en el país, sin ninguna excepción, todos tienen activo el Consejo Territorial de Seguridad Vial. En ellos participamos no solamente en la gobernación, quien lo dirige, sino adicionalmente la Agencia Nacional de Seguridad Vial, desde el Ministerio de Transporte y todas las autoridades del sector para apoyarlos. También lo conforman algunos municipios que representan al departamento. Ese consejo permite ver a nivel departamental cada situación que se está viviendo, las cifras en toda clase de elementos, desde fallecidos, accidentalidad, y eso es lo que permite ir tomando decisiones previniendo. Y pues otro de los frentes en los que se ha trabajado enormemente son los puntos seguros.
puntos que están ubicados alrededor de todo el territorio nacional, en aquellos sitios estratégicos donde especialmente los transportadores de carga requieren acompañamiento. Esta además surgió muy especialmente desde el comienzo del año, pero se fortaleció en la pandemia porque recuerden, los transportadores de carga nunca se han detenido, ni siquiera cuando todos estuvimos aislados, ellos nunca se detuvieron, de manera que necesitaban nuestro acompañamiento, no solo desde el punto de vista técnico y mecánico, sino inclusive en materia de salud, y hoy por hoy ya llevamos casi 250,000 atenciones en estos puntos seguros. Estos apenas unos datos menores de lo que se viene realizando en materia de seguridad vial y que se ve reflejado en todos los transportadores, entre ellos, por supuesto, los transportadores de carga. También hacemos trabajos directos con ellos en mesas de conformación mixta, donde tanto los transportadores o los de la cadena de transporte están allí conjuntamente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y se trabajan diferentes derroteros como socialización, capacitación, visitas en sitio, fortalecimiento inclusive de los puntos de seguridad que les menciono. De manera que hoy ya el país que tiene un compromiso para el 2030 estar a punta en seguridad vial va posicionándose y va cumpliendo con todos sus objetivos, no solo en beneficio de todos los que nos movilizamos por las vías, sino muy particularmente de los transportadores de carga también. Doctor Bocarejo, yo quisiera preguntarle, hemos estado hablando de hacia dónde tiene que apuntarle al sector, pero yo sí quisiera que usted, pues como especialista y desde la academia, nos resaltara esos 5 logros que el sector ya ha alcanzado hasta hoy, porque esto es un sector que, si bien lo hemos mencionado acá lentamente, pero que ha ido avanzando. Entonces sí quisiera preguntarle que destacáramos esos grandes logros que ha obtenido el sector ahora. Bueno, yo diría que el primero es una base regulatoria encaminada a que podamos alcanzar los objetivos de tener un transporte de carga de bajas emisiones. El segundo es sin duda el liderazgo de algunas de las empresas de transporte de carga en Colombia, que no tienen nada que envidiarle a grandes empresas a nivel mundial. Especialmente quisiera destacar todo el tema de manejo logístico, todo el tema de uso de tecnologías para seguimiento de los camiones. Este seguimiento no es únicamente de posición, de consumo de combustible, de funcionamiento del vehículo, etcétera. Hay un elemento que es clave en esto y es el progreso que hemos hecho en infraestructura. Aunque nos queda mucho trabajo por hacer, siento que pues en la última década las carreteras colombianas han evolucionado mucho con las diferentes generaciones de concesiones que se han dado. Y esto, digamos, nos invita a un nuevo desafío en términos de infraestructura, y es que nuestra red sea más redundante. ¿Eso qué significa? Que no tengamos una única vía para llegar a Buenaventura, que no tengamos una única vía para comunicarnos con Villavicencio y la mitad del país, sino que a futuro, cuando pensemos en infraestructura, también pensemos en tener diferentes caminos que nos eviten ser tan vulnerables en términos del movimiento de carga. El cuarto elemento que yo destacaría, pues tiene que ver con el factor humano, y digamos que ahí también tenemos un desafío. No me refiero únicamente a los especialistas en logística, que cada vez están mejor formados en las universidades, que cada vez manejan mayores software, cada vez más complejos, optimización logística, etcétera, sino probablemente a la persona más importante de esto, que es el conductor. Nuestros conductores, pues realmente son unos héroes, porque las jornadas de trabajo, lo hemos dicho todo, la dificultad de nuestras carreteras, un poco también el tema de seguridad, hacen que el conductor sea una persona sumamente importante, y en Colombia tenemos grandes conductores. Pero aquí también, me decía la doctora Nidia, tenemos un desafío, porque muchos de estos conductores ya se nos están haciendo viejitos, y hay algunos, y digamos que esa renovación no es tan sencilla. Tenemos que lograr generar todavía unos incentivos interesantes para que podamos tener esa renovación generacional de nuestros conductores, que es clave.
Y yo creo que también el último elemento que destacaría pues es ese trabajo conjunto que podemos hacer con la investigación, con la academia. Pues yo quisiera destacar este proyecto que se llama Giro Cero, que es el que estamos haciendo con la Universidad de los Andes, la Universidad de Cardiff, financiado con recursos del Reino Unido. Y lo que pone este proyecto es a que nos sentemos todos en la mesa con los ministerios, con la doctora Carmen Ligia, con la doctora Nidia, con el sector privado, con las tecnologías, con el doctor Juan Carlos, a ver cómo podemos avanzar mejor hacia ese transporte de carga que requerimos que sea limpio y que sea ambientalmente sostenible. Doctora Nidia, ya que Juan Pablo pone el tema, yo sí quisiera preguntarle si ustedes desde el gremio se han cuestionado eso que hablábamos, cómo garantizar que desde la base toda esta conversación que hemos tenido acá de la importancia de la eficiencia, de nuevas tecnologías, pero además de tecnologías que garanticen no solo la seguridad de la carga, sino un tema de seguridad vial, cómo lograr que todo eso le llegue a, como decía Juan Pablo, la persona más importante, que es los conductores, y cómo ustedes desde el gremio han visto ese relevo generacional. Bueno, como te lo decía, el gremio sí está muy comprometido en trabajar, y por eso te decía también que pues somos una de las organizaciones beneficiarias del Pacto del Reino Unido, y por eso hemos venido trabajando con Juan Pablo en ese gran reto de poder llevar todo este tipo de políticas a que tengan como un fin y un logro, digamos, tangible en la realidad. Y eso se debe trabajar, digamos, desde diferentes frentes, no solamente en la sensibilización y la cultura para los pequeños propietarios, que también es uno de nuestros objetivos, de llevarlo hasta allá, sino porque ya sabemos que obviamente gran parte de los empresarios están súper comprometidos, están trabajando también con diferentes programas para sus conductores de flota propia, pero también es muy importante llegarle también a esos pequeños propietarios que de alguna manera pues también trabajan y hacen parte del gran ecosistema de las empresas de transporte de carga masiva. Es verdad, hay un tema de preocupación sobre el tema del relevo generacional, lo vemos con mucha preocupación porque ya estamos notando la escasez de conductores en el mercado, y pensamos también que uno de los retos también para el sector público y privado es seguir trabajando en la profesionalización de los conductores. La doctora Carmen Ligia hace muy poco estaba lanzando también ese programa, digamos, que permite también desarrollar las competencias de ellos, pero hay que fomentar mucho el tema de la profesión del conductor, que antes, digamos, tradicionalmente se veía que pasaba como de padre a hijo, ¿cierto? Entre las familias se iba dando, digamos, ese relevo, pero en este momento sí es muy importante seguir trabajando, no solamente a través del SENA, sino otros institutos que de verdad los muchachos vean que es una profesión muy interesante, muy importante para el desarrollo de la reactivación económica del país. Muchas gracias. Juan Carlos, yo quisiera preguntarle, siguiendo hablando con el tema generacional, continuando con ese hilo, pues digamos, si ustedes han visto acá y en otros países, no sé si sea más fácil que conductores más jóvenes pues se adapten más rápido a esas nuevas tecnologías y lleguen pues con una mayor conciencia, digamos, de lo importante que es el tipo de combustible que se elige, el tipo de vehículo que se elige en aras de la eficiencia, de contaminar menos. ¿Cómo lo han visto ustedes en ese perfil de comprador más joven, por así decirlo, de sus vehículos? Tiene otra vez el micrófono apagado y no, es cerrado. Perdón, ahora sí. Bueno, en principio diría que efectivamente el relevo generacional es un tema muy importante en el tema de transporte. Nosotros tenemos, cada vez que vendemos un vehículo, como hace la mayoría de marcas, tenemos capacitaciones a los conductores para introducirlos a las novedades de los vehículos que producimos, pero que en general son vehículos muy intuitivos y muy sencillos de manejar. Pero sí creo que uno debería establecer algún tipo de escuela para poder capacitar más allá de las capacitaciones puntuales que uno entrega cuando vende un vehículo. En otros países, en algún momento, la marca intentó generar su propia escuela para poder certificar a los conductores, pero hay algunos aspectos regulatorios que no siempre lo permiten. No tengo claridad en Colombia si eso es posible, pero sí diría que es una buena idea tener de repente una especie de certificación de conductores a través de los propios vendedores de vehículos, ¿no? Eso creo que contribuiría mucho a la capacitación, pero también a la seguridad. Eso por un lado. Lo otro, y que es una reflexión, diría, la nueva realidad demanda sistemas de transporte sustentables, tanto desde el punto de vista medioambiental como financiero. Esto último es muy importante porque cuando uno habla de sostenibilidad,
suele quedarse en la parte puramente medioambiental, que es muy importante, pero hay un tema también de salud pública, porque las emisiones generan enfermedades tipo respiratorias y también hay un tema de sostenibilidad económica. Si uno no junta las tres aristas, es muy difícil hablar de sostenibilidad. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, esto va perfectamente enganchado con el uso de las nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente. Creo que no hay que desesperarnos por electrificar todo de la noche a la mañana, porque este es un camino largo, eso se va a dar, pero va a demorar, y tenemos que prestarle ojo y atención a la transición con las tecnologías que están disponibles y que pueden ser útiles para ciudades intermedias, pequeñas y medianas, ¿no? Y finalmente lo que dijo Juan Pablo, creo que es muy importante que todos los actores tengamos un foro para poder intercambiar ideas, para poder hablar no solo de las partes regulatorias, que es fundamental, de infraestructura, donde podamos juntar a los fabricantes, a la academia, a los reguladores. Creo que eso es algo que debería incentivarse, porque no podemos esperar más para generar un cambio hacia la sustentabilidad. Muchas gracias. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de despedirlos, sí quisiera pedirles a cada uno, hoy es una mañana durante la cual vamos a estar debatiendo con diferentes invitados sobre la revolución y los cambios que han habido en la movilidad y en el transporte en el país. Entonces sí quisiera pedirles brevemente que cada uno pues cerrara con una muy breve reflexión de los aciertos que creen que ha tenido el país y que les gustaría pues dejar, digamos, en el recuerdo, digamos, de la audiencia. Entonces, viceministra, comienzo por usted. Muchas gracias. Pues mira, no es fácil porque en realidad sí creo que ha habido un cambio importante en el transporte de carga durante estos últimos casi 3 años. El primero al que me quiero referir en carga es el reconocimiento a todos y cada uno de los transportadores de carga, desde el pequeño hasta el más grande de ellos. La conversación que hemos venido teniendo y sobre todo la regionalización es absolutamente valiosa. Escuchar a quienes tienen necesidades en los diferentes puntos del territorio nacional se ha convertido en un derrotero que nos permite entonces responder a todas esas diversidades de necesidades. Y para ello, entre otras, quisiera también referirme al programa de modernización. Creo que eso está marcando realmente la diferencia de unos transportadores con vehículos modernos que les permite sin duda alguna ser más competitivos, de reducir costos de mantenimiento y sostenibilidad de sus vehículos y de apoyar al medio ambiente como país, y que además les refleja a ellos ganancias por estar en esa ola de vehículos que favorecen el medio ambiente. Adicionalmente, creo que el otro gran paso que se ha dado en carga es poder trabajar hacia el futuro en tecnologías que permita que no solamente se piense en ellos como un modo de transporte, como ya lo decía anteriormente, sino como un todo. Logísticamente hablando, se necesita de la participación de todos los miembros de la cadena de transporte, desde los generadores hasta el conductor, fortaleciendo cada uno de ellos, como en capacitación, como en respaldo, inclusive para adquisición de vivienda, detalles que no solamente tienen que ver con su actividad en sí mismo, sino como un componente que son ellos dentro de la sociedad. Y, por supuesto, esto de la mano con una infraestructura que cada vez está más fortalecida, 81 proyectos en materia de concesiones que están marchando, ya unos entregados, al 2021 se seguirán entregando otros, y finalmente me referiría a la seguridad vial, que está siendo también otro de los derroteros con los que se trabaja directamente en materia de transporte de carga. Nidia, muchas gracias, viceministra. Cortico ya para cerrar, que acá ya nos están avisando. No, destacar y resaltar, digamos, el papel que ha jugado el transporte de carga y la logística en todo lo que ha sido las adversidades que hemos tenido que vivir a raíz de la pandemia y del paro nacional, y sobre todo el papel tan estratégico para la reactivación de la economía, Mariana. Eso es muy importante, y destacar muy importante el papel también de los conductores, que se la han jugado, que han sido totalmente incondicionales en estos momentos tan complicados, pero que siguen ahí, en pie, de seguir trabajando y convencidos de que la única manera de sacar adelante el país es seguir trabajando por él. Ok, Juan Pablo, ya para cerrar y despedirnos.
Juan Pablo tiene el micrófono cerrado. Sí. Eso ya. Dos frases muy corticas. La primera frase es un homenaje a la resiliencia del sector. Es increíble las dificultades que ha tenido que sufrir este sector en estos 2-3 años y cómo ha salido adelante y cómo ha jalonado al país. Yo creo que eso muestra que todos los actores dentro de ese sector, incluyendo los que trabajan desde el sector público, pues han logrado realmente que podamos avanzar. Y lo segundo, la visión, lo que hemos venido hablando, construir una visión conjunta hacia un transporte de carretero más limpio. Bueno, perfecto. No, pues a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. A la audiencia muchas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que vamos por un café cortico, pero ya seguimos con el último panel de esta mañana. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias. Pues, Gracias.